En esta oportunidad vamos a grabar un problema donde vamos a utilizar el método de secciones para resolver los valores en algunos elementos de una armadura simple. El problema indica: una armadura Warren para puentes se carga en la forma que muestra la figura. Determine la fuerza en los elementos CE, DE y DF. Para resolver este tipo de problemas, lo primero que vamos a realizar es dibujar un diagrama de cuerpo libre de toda la armadura, con el fin de poder conocer las reacciones que existen en los puntos de apoyo. En nuestro problema, en el punto A, va a aparecer una fuerza de reacción vertical que vamos a llamar AY. En el punto K va a aparecer una fuerza de reacción horizontal que vamos a llamar KX y una fuerza vertical que vamos a llamar KY. Para calcular estas fuerzas de reacción en el punto A y en el punto K, lo primero que vamos a hacer es hallar momentos respecto al punto K. Esto nos va a permitir eliminar las incógnitas Kx y Ky y poder hallar el valor de Ay. Para ello vamos a hacer sumatoria de momentos con respecto al punto K igual a 0. Las fuerzas que generan momentos con respecto a este punto K vienen a ser la fuerza de reacción Ay, que va a estar multiplicada por una distancia de 62.5 pies, y como tiene un sentido horario va a tener un signo negativo, más otra fuerza que genera momentos es la fuerza cuya línea de acción pasa por el punto C, que vamos a multiplicarlo por una distancia de 50 pies y nos va a dar un momento en el sentido horario, lo cual va a ser de signo positivo. También tenemos la fuerza con una magnitud de 6.000 libras cuya línea de acción pasa por el punto E, multiplicado por una distancia de 37,5 pies, que también tiene un signo positivo. Todo esto lo igualamos a 0, realizamos las operaciones correspondientes y hallamos que el valor de la fuerza de reacción en el punto A Y va a ser igual a 8.400 libras. Para hallar el valor de Kx vamos a hacer equilibrio en el eje X, lo que significa el equilibrio que todas las fuerzas que tienen líneas de acción horizontales deben ser igual a 0. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. En nuestro caso solamente existe una sola fuerza, por lo tanto tiene un valor igual a 0. K sub X igual a 0. Para hallar la tercera fuerza o la tercera incógnita, vamos a hacer que el equilibrio en el eje Y, o sea que la sumatoria de las fuerzas verticales sea igual a 0. Estas fuerzas son el valor de la fuerza A sub Y que hemos hallado, que es igual a 8.400 libras, menos la fuerza que pasa por el punto C, que tiene una magnitud de 6.000 libras, menos la fuerza que pasa por el punto E, que tiene una magnitud de 6.000 libras, más la fuerza vertical hacia arriba que pasa por el punto K, que es igual a KY. Todo esto lo igualamos a 0, realizamos las sumatorias y diferencias correspondientes y hallamos que K sub Y tiene un valor igual a 3.600 libras. A continuación vamos a dibujar una sección que debe de pasar por los elementos cuyos valores debemos conocer. En este caso viene a ser el elemento CE, el elemento DE y el elemento DF. Veamos que esta sección ha dividido a la armadura en dos partes. Para nuestro análisis nosotros vamos a escoger
la parte que se encuentra al lado izquierdo. En el diagrama de cuerpo libre de la sección debemos indicar las fuerzas externas, que en nuestro caso son las fuerzas de 8.400 libras en el punto A y la fuerza de 6.000 libras en el punto C. De la misma manera debemos de indicar las fuerzas internas que ejercen los elementos que hemos cortado, que vendrían a ser las fuerzas F sub dF, la fuerza F sub dE y la fuerza F sub E. Tendríamos tres incógnitas, pero podemos plantear tres ecuaciones de equilibrio. A continuación voy a escribir las tres ecuaciones de equilibrio que me va a permitir hallar el valor de las tres incógnitas que yo tengo. Lo primero que voy a hacer es una sumatoria de momentos respecto al punto D, ya que me va a permitir eliminar momentáneamente F sub dF y F sub dE. Las fuerzas que actúan, que provocan o generan momentos respecto al punto D son la fuerza C sub E, que se encuentra a una distancia vertical de 15 pies del punto D. Otra fuerza que genera momentos viene a ser la fuerza de 8.400 libras que actúa sobre el punto A, que se encuentra a una distancia de 18,75 pies y que genera un momento de sentido horario, por lo tanto su signo va a ser negativo, más la fuerza de 6.000 libras que está a una distancia de 6,25 pies con respecto al punto D y genera un momento positivo. Hago sumatoria de estos tres momentos, lo igualo a 0 y realizando las operaciones correspondientes obtengo que el valor de F sub CE es igual a 8.000 libras. Y ejerce una acción de tensión en el elemento CE. Para hallar el valor de la fuerza F sub dE, voy a hacer sumatoria de fuerzas verticales igual a 0. Estas fuerzas verticales son la fuerza que actúa en el punto A de 8.400 libras, cuya dirección es hacia arriba, por lo tanto va a ser positivo, menos la fuerza que actúa en el punto C, que tiene un valor de 6.000 libras, y menos la componente vertical de la fuerza F sub dE igual. Voy a sumar estas tres fuerzas y las voy a igualar a 0. Realizo las operaciones correspondientes y hallo que la fuerza F sub dE va a ser igual a 2.600 libras. Finalmente, para hallar el valor de la fuerza F sub dF, voy a hacer sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0. Estas fuerzas horizontales que yo tengo vienen a ser la fuerza C sub E, que tiene un valor de 8.000 libras, más la fuerza F sub dF, que es la fuerza que yo quiero conocer, más la componente horizontal de la fuerza F sub dE. Igualo a 0 la sumatoria de estas tres fuerzas y realizando las operaciones correspondientes, hallo de que el valor de la fuerza F sub dF es igual a menos 9.000 libras, lo que me indica que la acción de esta fuerza es de tipo compresión. Eso es todo. Muchas gracias por su atención.